Buenas tardes a todos, bienvenidos. Muchas gracias a la presidenta de la Institución Cultural Alfonso X el Sabio, muchas gracias al presidente del Casino, muchas gracias a todos ustedes por tener la amabilidad de venir. Y yo lo que voy a tratar de explicar es una reflexión personal, subjetiva, seguramente reformable e incluso con deseos de que alguien pueda contradecir lo que yo pretendo explicar en esta clase. En principio, el título habla de que tenemos que hablar de cuestiones de leyenda negra. ¿Y qué es la leyenda negra? Hay muchas definiciones, pero en este caso, por ejemplo, es la supuesta inferioridad de los españoles y los argumentos en los que se ha sustentado esta afirmación. También, según, por ejemplo, Gullo, es la falsa historia de España contada por los enemigos de España. Lo cierto es que la leyenda negra ha tenido, a lo largo de la historia, varios temas de interés, aunque son muchos más. Los fundamentales son lo que ha hecho España con la Inquisición a lo largo de todo el periodo histórico en el que la institución funcionó. El trato vejatorio que ha hecho sobre los indios americanos, hoy lo que es el continente americano, los asesinatos de Felipe II a través de sus ejércitos en la Guerra de los 80 años, cuando Felipe II heredó los Países Bajos por su padre, a su vez de su abuela, para la guerra de independencia que se va a dictar durante 80 años y que terminará con la independencia de Holanda en los tratados de Westfalia de 1648. O la ignorancia. Parece que el tópico típico de la historia de España es que los españoles hemos sido ignorantes, y aquí no se ha hecho ciencia. Yo no puedo hablar de todo, pero voy a hablar de algunas cosas. Y hablar de leyenda negra está considerado en la historia actual, en la prensa actual, de derechas. Es como un tema de derechas. Y el problema es que un tema histórico se ha convertido de repente en un tema político, cuando no debería. Los hechos históricos están ahí y uno puede interpretarlos, está muy bien, conocerlos, ampliarlos, incluso debatir sobre ellos, pero que sea un tema político no tiene ningún interés. Y el problema, como digo, es que ha formado parte de lo que es la hispanofobia. Hispanofobia que se manifiesta en todo, incluso en el programa de televisión que hemos visto en esta Semana Santa, en el que pues tomaban a mofa la Virgen del Rocío. Ese es un típico ejemplo de hispanofobia. Se dice que es andaluzfobia, pero en realidad es hispanofobia, clarísimo. Es un elemento más de este asunto. Bien, voy a hablar de estos temas para explicar qué es lo que hay de realidad en estas leyendas negras sobre la historia de España y qué es lo que yo propongo para que, ojalá, si tengo razón, y ojalá, pues si no, que me corrijan cuanto antes, se corrijan los libros de historia que estamos estudiando y que están estudiando los niños. Primero, la Inquisición, el tribunal eclesiástico contra los delitos de la fe, que en realidad era un tribunal curioso porque lo dirigía el rey de cada nación. La Inquisición, según historiografía actual, es un cuento de terror. O el mito de la Inquisición, en su versión demoníaca, surge en el contexto de las guerras de religión. Es fruto del trabajo propagandístico de muchos. Forma parte de la leyenda negra, lo terrible que ha sido la Inquisición en la historia de España. Y dentro de lo que es el tema de la Inquisición, un tema bestseller es el tema de los judíos. La persecución que España hizo a los judíos, que existió indiscutiblemente. Se expulsó a los judíos de la península ibérica por un dictado de los Reyes Católicos del año 1492 y aquellos que no quisieron renunciar a su fe tuvieron que marcharse y salieron, según Josep Pérez, alrededor de 50.000 personas. Sí, no quiero dar un juicio moral a este hecho, es un hecho en sí, pero es que en realidad la persecución y la expulsión de judíos ha existido desde el mundo antiguo. Uno no tiene más que ir a Wikipedia, que está muy bien hecha, en este caso y en otros, y habla de cómo se expulsó a los judíos en la antigua Roma, en el reino visigodo, en Al-Ándalus, en Inglaterra, Francia, Austria, Parma, Milán, en Lituania, Portugal, Navarra, Provenza, Brandenburgo, Túnez, Nápoles, Génova, Baviera, Estados Pontificios, Orán, Viena, Austria. Si uno mira solamente las expulsiones que ha habido de judíos de un lugar de Europa desde el siglo XII,
se da cuenta que ha habido muchísimas. En Francia 4 veces, en Alemania 4 veces. Pero es bastante curioso que se habla de España y no se habla de estas otras. Es verdad también que cuando se habla de judíos muchas veces se recuerda el Holocausto, el terrible holocausto nazi que en la Guerra Mundial provocó un genocidio, una exterminación de judíos, soviéticos, polacos, serbios, discapacitados, homosexuales, republicanos españoles y otros muchos. Pero cuando se habla de judíos, y sobre todo de expulsión de judíos, todo el mundo remite a la historia de España. Se expulsó de España a los judíos, aunque también en el holocausto nazi hubo grandes barbaridades, ¿no? Bien, ¿esa intolerancia religiosa fue solo de la Inquisición española? ¿Fue solo en España? ¿Qué proporción hay entre la comparación de unas intolerancias y otras? Realmente la historia de Europa está llena de intolerancias. La historia del mundo está plagada de intolerancias porque, como les digo aquí, no ha habido tolerancia en Occidente hasta el siglo XIX. Pero en vez de llamarse Inquisición, en otros lugares se les llamaba de otra manera. Incluso no tenía nombre, pero el hecho era similar o comparativamente, jurisdiccionalmente y judicialmente bastante defectuoso. De hecho, hubo un enorme cúmulo de persecuciones, intolerancia religiosa, por parte de los protestantes contra los católicos y de los protestantes contra los mismos protestantes. Desde que Lutero, en 1517, establece, apaguen los teléfonos, por favor, pues se ha producido persecuciones, expulsiones, migraciones, cárceles, tortura y muertes de creyentes de una religión sobre los creyentes de otra religión. Desde que en 1517 Lutero, con mucha razón moral, estableció que el Papa no tenía razón vendiendo indulgencias porque la gracia es un don gratuito de Dios, esto se convirtió en una intolerancia religiosa que poco tiempo después pasa a ser también una intolerancia de carácter político. Y de hecho, uno de los ejemplos más claros es la Guerra de los Campesinos de Alemania, uno de los primeros. En el año 24-25, durante esos 2 años, la terrible situación económica y legal de los campesinos, más el hecho de que Lutero había escrito que todo cristiano tenía que libremente juzgar y elegir, y 2 líderes religioso-políticos como eran Müntzer y Zwinglio, que atizaron la llama diciendo que uno se puede salvar al cielo, puede ir al cielo sin intermediarios, provocó una guerra como nunca se había visto en Alemania. Hay montones de grabados sobre ella. Corría peligro el poder de los príncipes, que habían sustituido muchas veces en las propiedades antiguas de la Iglesia a sus anteriores poseedores. Y entonces Lutero escribe un texto muy famoso contra las hordas asesinas, ladronas y campesinos, en el que dice: contra las hordas asesinas y ladronas mojo mi pluma en sangre, sus integrantes deben ser aniquilados, estrangulados, apuñalados, en secreto y públicamente, por quien quiera que pueda hacerlo, como se mata a perros rabiosos. Le hicieron caso y 300.000 campesinos que estaban levantados, pues en una sola batalla fueron aniquilados 6.000. Pero es que en estos 2 años murieron alrededor de 130.000 campesinos en el centro de Alemania por intransigencia religiosa de unos luteranos contra otros luteranos. Es la revuelta más importante hasta la Revolución Francesa, un hecho que casi nunca se estudia y que es muy relevante para la historiografía contemporánea. Es que además Lutero tiene mucho que ver con el nacimiento de la leyenda negra, porque una parte de ella nació precisamente de la mano de Lutero. Lutero fue un hombre muy inteligente que utilizó la propaganda impresa, documentos impresos y muchas veces grabados, para ir contra el Papa y todos los que apoyaban al Papa, por tanto, anticatólico. Y aquí tenemos, por ejemplo, uno de sus muchos grabados que encargó a grabadores y pintores de primerísima línea, como Lucas Cranach, que se ve como campesinos o protestantes pues sueltan sus vientos del sur y sacan la lengua al Papa, burlándose de una bula papal que había otorgado el pontífice de Roma. Evidentemente esto va a llegar enseguida a ser una
persecución antiespañola, porque España coincidía con que su rey era a la vez el emperador de Alemania. Por tanto, Lutero, en esta trayectoria, es natural que también se lanzara contra España. Y, de hecho, en una de sus obras más famosas, les traduzco del latín, del documento que se reprodujo en 1846, dice: «Más tolerable es vivir bajo el poder turco que el español, puesto que los turcos sostienen su reino con justicia, mientras que los españoles evidentemente son bestias». No quedaban mejor parados los italianos, sobre los que Lutero decía algo similar. Está claro que Lutero es un hábil generador de información, de condicionamiento del pensamiento a través de la imagen y el texto, y publicó nada menos que 3.183 panfletos, según Todd, hasta 1530, y él murió en el 46, o sea que hizo muchísimos mal. Empieza la guerra de papel, una guerra en la que el documento escrito es base, y de hecho ese documento escrito es base de la leyenda negra española que hoy sufrimos o disfrutamos. Pero hablando de la intolerancia de unos protestantes contra otros, yo creo que es justo recordar a Calvino, que con también en nombre de Dios y con la mejor intención, pues él creó para los lugares donde le llamaban para que rigiera los designios de la ciudad, que fue en dos momentos concretos en Ginebra y en medio en Estrasburgo, pues dictó unas ordenanzas en las que proscribe la disidencia, pero también el disfrute. Estaba prohibido cantar, estaba prohibido bailar, y eras condenado si se te veía en algún tipo de esta cuestión. Pues bien, desde Ginebra el calvinismo se extendió como la pólvora, sobre todo por los enemigos del Papa y los enemigos del emperador. Se extendía por aquellos lugares como un arma política. Entonces así va a estar pues desde Budapest a los Países Bajos o a Escocia. Pues bien, en el tiempo que Calvino estuvo gobernando Ginebra, Zweig, que no ha escrito un libro muy famoso sobre Calvino y que no es español, pues dice que estableció el régimen del terror. Y de hecho, en alrededor de 10 años, no sabemos exactamente cuántos, pero por lo menos murieron 500 personas condenadas a muerte en una ciudad en la que vivían 10.000 habitantes. Es una proporción muy elevada, y así como ha analizado Rocabarea, manteniendo la proporción, la Inquisición española hubiera debido matar a 1 millón de personas por siglo para igualarse al ranking de esta intolerancia mortífera de Calvino. A pesar de eso, Calvino tiene unas impresionantes representaciones iconográficas en la ciudad de Ginebra hoy, junto a otros gloriosos defensores de la Reforma protestante. Un edificio de 100 metros de largo por 9 de alto que representa a la persona que mató a un montón de gente por intransigencia religiosa. Pero sigamos en el tema de los luteranos y la intransigencia. El mapa que les presento representa la expansión del luteranismo. Desde Wittenberg, las zonas verdes son las que adoptaron la teoría de Lutero. Las zonas en marrón, la que derivó esa teoría luterana en anglicanismo. Las zonas rosas, Escocia, parte de Francia, Hungría, es donde el luteranismo se llamó calvinismo y muchas veces hugonotes, porque los seguidores de Calvino en Francia recibieron la denominación específica de calvinistas, y las zonas amarillas representan la zona católica. Pues bien, en este territorio se produjeron importantes persecuciones por motivos de religión, con muertes incluidas. En Francia, nada menos que desde 1562 hasta 1598, hubo terribles guerras civiles provocadas por la oposición entre católicos y hugonotes, calvinistas franceses. Y una de ellas va a empezar en el matrimonio, la propuesta de matrimonio que hay de una hija del rey, Enrique II de Francia, con el antiguo descendiente de los reyes de Navarra, conquistada por Fernando el Católico en 1512 y adherida a la corona de Castilla, que era Enrique de Navarra, que como contrario a la corona española había adoptado rápidamente el calvinismo. Esto era un escándalo, que una princesa católica se casara con un líder protestante. Se opone el Papa, se opone el Parlamento de París, se oponen los católicos franceses.
incluso Felipe II, que era su cuñado, porque Felipe II estaba casado con la hermana de Margarita de Valois, Isabel de Valois, como parte del Tratado de Cateau-Cambrésis 1559, que puso fin a las guerras franco-españolas tras la batalla de Saint-Quentin en el año 1557, en que los franceses fueron derrotados. Para acordar la paz se acordó también el matrimonio de la hija del rey, Isabel, con el rey de España, de manera que eran cuñados, teóricamente iban a ser cuñados. Pero claro, a la boda llegaron un montón de calvinistas de toda Francia para celebrar el enlace real de su líder político con la princesa católica y se produjo la famosísima matanza de San Bartolomé. En la noche del 24 de agosto, día de la boda, se va a empezar a matar a todas las personas que se encuentran de origen calvinista. Es imposible saber a cuántos se asesinaron, tanto en París como en el resto de las provincias, porque la matanza continuó por 40 días. Y lo que sí sabemos es que, como mínimo, murieron, como consecuencia de esa intransigencia religiosa francesa, 3.000 hugonotes en París y entre 15.000 y 30.000 en toda Francia. No hay datos relevantes sobre ello. Pero esta intolerancia también se vio entre los anglicanos, cuando Enrique VIII decide romper con Roma debido a que Roma no quería ratificar el divorcio que él pretendía de la princesa española Catalina, con la que había tenido a la hija que después sería reina, María Tudor. En una decisión del Parlamento, el acta del Parlamento, el acta de supremacía, se produce el cisma, la separación entre la Iglesia de Inglaterra y la Iglesia del Vaticano. Y entonces el líder religioso y político de Inglaterra a partir de ese momento sería y es el rey de Inglaterra. En ese momento empieza la persecución de todo aquel que no era anglicano. Pero el problema es que tras la muerte de Enrique VIII y la sucesión primero de su hijo Enrique VI, que era, Eduardo VI, que era hijo de una de las esposas posteriores a Catalina, y los 9 días de gobierno que tuvo Juana Grey a la muerte de Eduardo VI, llega María al poder, hija de la católica Catalina, y cambia de religión, adopta el catolicismo y persigue a los anglicanos. Se la llama María Sangrienta, y por algo es. Tras ella, cuando ella muere, tempranamente, va a suceder otra hermanastra, segunda hermana, que en este caso es hija de una protestante, porque el divorcio había ratificado a Ana Bolena como persona, supuestamente segunda esposa de Enrique VIII. Pues bien, la persecución que se realizó en los años en los que esta reina estuvo en Inglaterra fue tan importante como que los propios estudiosos de las intransigencias religiosas en Europa dicen lo siguiente. Me refiero, por ejemplo, a Cobbett, a History of the Protestant Reformation in England, dice sobre esta reina: cuando uno mira los hechos, es imposible para nosotros no reflexionar con vergüenza sobre lo que hemos estado durante tanto tiempo diciendo contra la Inquisición española, que desde su inicio no ha cometido tantas crueldades como esta primera reina protestante cometió en un solo año de los 43 de su reinado. Por otra parte, si analizamos globalmente la intolerancia religiosa y cuántos murieron por motivos de religión en Inglaterra en los 330 años que fueron desde el acta de supremacía de Enrique VIII, según Stephen, pues entre anglicanos, católicos, puritanos y todas las vertientes en las que se dividieron los puritanos, cuáqueros, baptistas, pues solamente, por ejemplo, en el condado de Devon, donde está Plymouth, donde está Exeter, pues en 14 años murieron 11.200 personas. Y en todo el periodo, 264.000 muertos por motivos de religión. Las fuentes son muy claras, y no estoy hablando de fuentes españolas, sino de fuentes que estudian exactamente la intransigencia religiosa, la intolerancia religiosa en Inglaterra. Un punto álgido fue la Guerra de los 30 años, la última guerra de religión de Europa. Una guerra que empieza en 1618 y acaba en los tratados de Westfalia del 48, cuando los protestantes checos no aceptan el nombramiento de un emperador católico,
Fernando II. Fernando manda unos emisarios y los tira por la ventana. La defenestración de Praga. Empieza una guerra. Empieza una guerra y se dividen católicos y protestantes y empieza una guerra global en Bohemia y se unen países protestantes y países católicos, cada uno apoyando a sus partidarios. Dinamarca, Suecia, Francia. De esto solo vamos a hablar de un caso. ¿Se imaginan? Que desde luego el hecho fue muy llamativo porque, como consecuencia de la intolerancia de esta guerra de religión, desapareció una cuarta parte de la población de Alemania, muertos en esta guerra de religión. Pues bien, cuando los españoles habían ganado en la batalla de Montaña Blanca, al lado de Praga, en el año 1620, rápidamente los protestantes reaccionan, entre ellos Gustavo Adolfo de Suecia, y empieza desde el norte a traer ejércitos y a atacar a católicos. Y desde 1630-35 se destruyen 18.000 villas, 1.500 pueblos y 2.000 castillos. No se habla de cuántas personas, pero podemos hacernos idea, todos ellos católicos, porque eran católicos. Simplemente no porque hubiera una disidencia política, era porque eran católicos. Es decir, que ha habido muchas facetas desde el mundo de los protestantes. Pero también el tema de la caza de brujas, porque cuando había cualquier problema en una sociedad siempre se miraba a alguien como cabeza de turco y normalmente podía ser una mujer que frecuentemente vivía sola, era mayor y era pobre. La caza de brujas en Europa empezó en el 1300, pero cuando realmente empieza a tomar carta de naturaleza es especialmente después de la Reforma Protestante y muy llamativamente al principio de la Guerra de los 30 años. De hecho, en rojo aparecen en este gráfico las condenas a muerte totales entre 1300 y 1850 y en picos azules los procesos inquisitoriales por bruja, inquisitoriales o no llamados inquisitoriales, pero procesos por intransigencia religiosa, persecución por brujería. Pues vamos a ver el número total de víctimas de la persecución de brujas. Es escalofriante. No podemos saber cuántas exactamente. Henningsen, que ha estudiado mucho el tema, dice que el número total de víctimas es imposible de determinar con precisión. Pero sí que tenemos claro que durante solo 2 siglos, siglo XVI y XVII, hubo alrededor de 110 o 120.000 procesos judiciales por brujería y que murieron, como consecuencia de ellos, alrededor de 50.000 personas, acusados de practicar supersticiones que la religión católica o protestante perseguía. Podían ser perseguidos por los católicos o por cualquier grupo de los protestantes. El territorio más terrible fue Alemania. Lo que hoy es Alemania o lo que hoy es Suiza, que entonces era el Imperio Alemán, el 25.000, 4.000, 1.500 en Inglaterra, 4.000 en Francia y en España solo 27. Y es un dato exacto, no hubo más. Ahora veremos por qué lo sabemos. El último proceso por brujas fue dentro de lo que es el Imperio inglés, en Salem, al lado de Boston, en Salem, el último proceso por brujería. ¿Por qué sabemos que hay solo 27 acusadas de brujería y condenadas en España? Porque el proceso inquisitorial de España tenía unas instrucciones muy precisas, muy claras y regladas, de manera que conocemos con toda precisión todo lo que pasó. Pero sorprende que personas extranjeras como Hallixer y Kamen digan lo siguiente. Hallixer publicó un libro impresionante sobre la historia de la Inquisición española y él dice que es curioso cómo está todo lleno de museos donde se muestran las torturas y los aparatos de tortura de la Inquisición. Y él dice que son falsos, han sido creados ad hoc para exhibir en ese museo. ¿Por qué? Porque él dice que él ha estudiado 7.000 casos concretos de condenas a muerte de la Inquisición española y solo el 2% de esos 7.000 fueron torturados. Y cuando fueron torturados, solo unos cuantos lo fueron como un máximo de 15 minutos y que la mayoría lo fueron solo 1 minuto de tortura. Pero en el imaginario común está que la Inquisición torturaba, mataba. Pues parece que no, y lo dice un inglés que
son los que escriben contra la leyenda negra. En este caso, está diciendo lo que él ha visto en los archivos. Pero Keimen, que escribió un libro, y hay una entrevista que a cualquiera yo le puedo dar todos estos datos, naturalmente, cualquiera que me los pida, y dice: la Inquisición, en comparación a otros tribunales civiles españoles, es la que menos usó la tortura. Comparando con otros tribunales europeos, la española tuvo un impecable respeto de los reos. La justicia civil en España torturaba infinitamente más que la Inquisición. Y, sin embargo, ha pasado al imaginario colectivo como leyenda negra la Inquisición, cuando parece que era el tribunal con más garantías de toda Europa, según investigadores extranjeros. Coinciden, naturalmente, investigadores españoles. Porque en España había garantías legales en los procesos de intolerancia religiosa, cosa que yo no he encontrado en ningún otro proceso de intolerancia religiosa en ninguna otra parte del mundo hasta hoy. Vamos a ver un balance global de todo lo que he dicho hasta ahora, por lo que se refiere a la intolerancia en Europa. ¿A cuántos mató la Inquisición? No tenemos datos absolutos, pero muy aproximados sí, porque se conservan todos los procesos, no es como en otros casos, ¿no? Y Jaime Contreras, un grandísimo investigador de la Inquisición, y Heineksen dicen que entre 1540 y 1700 fueron encausados, es decir, procesados, 44.674 por causas de fe, y que la condena a muerte fue de 1346, terrible, 1346. La muerte efectiva fue de 882. Y si hacemos un balance y comparamos estos datos con el resto de lo que acabo de decir, la Inquisición condenó a muerte a 1346, aunque no todos murieron. Calvino, en 10 años, a 500. En la matanza de San Bartolomé, solo en París, 3.000. Y en toda Francia, como máximo 30.000. Procesos de brujería, entre 60.000 y 100.000 muertos. Inglaterra, anglicanos, 264.000 ejecuciones. Parece que la Inquisición española, comparativamente, no fue la peor de las intolerancias que existieron en España. Vayamos ahora a la segunda parte de lo que trataba de explicar aquí. Quiero hacer reflexiones sobre intolerancia, acabo de hacerlo muy brevemente, no hay tiempo para más, y colonialismo, a propósito de la leyenda negra. El problema es que normalmente se ha creído siempre que ha habido un imperialismo y un colonialismo brutal de España sobre sus colonias, sus territorios americanos. Y se ha hablado del maltrato, de los abusos de los españoles sobre los indios. Hay montones de imágenes que se han recogido tanto de fuentes de las Indias, por ejemplo esta, como de personas que nunca estuvieron en las Indias y que recogieron los datos que se decían, por ejemplo, por Fray Bartolomé de las Casas, que era español y acusó a los españoles de estas tropelías, y lo que sí digo es que Theodor Bray era un artista muy famoso de los Países Bajos que hizo una colección de grabados encargados por Guillermo de Orange, el enemigo número 1 de Felipe II de España. Es decir, que había un interés político en mostrar determinadas circunstancias. No tenemos ni idea de si esto que vemos en esta imagen ocurrió o no, pero lo que sí sabemos es que este señor no lo vio, porque nunca estuvo allí. Eso es así. Pero vamos a ver. ¿Hubo atrocidades de España en Indias? Muchísimas. Muchísimas. De hecho, como consecuencia de ello, se cambia de nombre las calles, se tiran esculturas y, de hecho, en Los Ángeles primero y después en 130 ciudades de Estados Unidos se suprime la fiesta nacional de los Estados Unidos desde 1792, que era el día del Cristóbal Colón. ¿Cómo reconocerían los americanos de aquella época la importancia de Colón, que el Día Nacional, la fiesta nacional de Estados Unidos, decidieron nombrarla como el Columbus Day? Bueno, pues en 2019 la leyenda negra
hace que esta gente diga no queremos ese día de fiesta nacional, hay que cambiarlo. Y de hecho, pues el 14 de octubre ellos decidieron celebrar el Día de los Pueblos Indígenas. Ante esto, pues algunas personas como Elvira Rocabarea empiezan a escribir libros diciendo pues no es todo verdad todo lo que se ha dicho. Y empiezan a haber muchos libros a propósito de este tema. Marcelo Gullo, desde Argentina, en el libro Madre Patria, y el documental que alguno de ustedes conocerá de España, la primera globalización, diciendo, no es todo verdad lo que se ha dicho, hubo cosas buenas. El presidente de México exigió disculpas al rey de España y al Papa por la conquista, por las barbaridades de la conquista. En cualquier periódico lo pueden ustedes ver. Hay vídeos en YouTube, está todo lleno. Problema, ¿qué rey tiene que pedir disculpas? Porque el Imperio Español acabó hace 200 años. No hay ningún rey actual en España, ni lo habrá en el futuro, que tenga que ver nada con la conquista. Ni ustedes ni yo tenemos nada que ver con lo que ocurrió hace 400 años, evidentemente. Pero, bueno, ¿quién va a pedir perdón? Ante esto, y que López Obrador hablaba contundentemente de estos temas, Marcelo Gullo decidió escribir una carta abierta que publicó en El Mundo, en el periódico español, al presidente de México, en el que le decía, es un resumen muy breve de la misma, si alguien la quiere yo se la mando por correo. Estimado señor presidente de la República de México, Hernán Cortés aglutinó a 110 naciones mexicanas que vivían oprimidas por la tiranía antropófaga de los aztecas y que lucharon con él. En 1487, para festejar la finalización de la construcción del gran templo de Tenochtitlán, las víctimas del sacrificio formaban 4 filas que se extendieron a lo largo de la calzada que unía las islas de Tenochtitlán. Se calcula que en esos 4 días de festejo los aztecas asesinaron entre 20.000 y 24.000 personas. William Prescott, poco sospechoso de hispanismo, da una cifra más escalofriante. Llega a decir que fueron 70.000. Dice, cuando en 1486 se dedicó al gran templo de México, a Huitzilopochtli, los sacrificios duraron varios días y perecieron 70.000 víctimas. Michael Hammer afirma que todos los relatos de los testigos oculares coinciden. Las víctimas eran comidas. Por eso, el 13 de agosto de 1521, los pueblos indios de Mesoamérica, oprimidos por los aztecas, festejaron la caída de Tenochtitlán y se unieron a Hernán Cortés contra el opresor que, a falta de otro tipo de proteínas, utilizaba la carne de las 110 tribus que eran sometidas por los aztecas. El tema es muy vidrioso, evidentemente genera voluntades políticas muy enfrentadas. Y, por ejemplo, salió este último 12 de octubre una imagen de una chica con rasgos indios en las que dice «Somos las hijas de los indígenas que los aztecas no se pudieron comer». Es evidente que hay cientos de miles de personas con rasgos indios, descendientes de aztecas, de incas, de mexicas, de toltecas, de zapotecas, de mayas, que tienen rasgos indios y que viven hoy. Y no encontrarán fácilmente rasgos sioux o rasgos de otras tribus de América del Norte, porque no sobrevivieron al imperialismo de Inglaterra. Pero bien, ante eso, y como el presidente de México no contestaba, Marcelo Gullo publicó un segundo libro, Nada por lo que pedir perdón, donde abunda y explica muchas más cosas. Y dice claramente que Hernán Cortés no conquistó México, porque es imposible que una persona con 200 más pudiera dominar sobre un ejército de 200.000. Evidentemente, fueron las tribus sometidas por los aztecas las que se unieron para, al lado de Hernán Cortés, ir contra los aztecas. Pero es verdad que el Vaticano hizo caso de lo que decía el presidente de México y pidió perdón. El Papa Francisco pide perdón a México por los pecados cometidos en la conquista española. Entonces la administración de López Obrador y la del Vaticano se acercan. Cosa que es bastante sorprendente, porque este Papa, cuando no era Papa, cuando era
Jorge Mario Bergoglio, superior provincial de la Compañía de Jesús de Argentina, celebrando el Día de la Patria del 27/5 de 1975, escribió y dijo lo siguiente: fuimos forjados por la España, somos hijos de una gran conciencia, porque la obra de España en América, más que una empresa, fue una misión del pueblo español que se volcó a estas tierras con lo mejor que tenía, su cultura y su fe. Docentes y alumnos, este es el legado que nos enorgullece y nos compromete. El Papa ha cambiado de opinión, no está mal, es bueno cambiar de opinión. Yo estoy dispuesta a hacerlo, si me demuestran lo contrario. Entonces, ¿qué hizo España sobre las Indias? En realidad, ¿qué hizo? Voy a aportar datos y reflexiones. Es muy difícil definir las palabras, porque las palabras a lo largo del tiempo han cambiado de sentido y porque además, según el idioma en el que hables, el concepto puede ser un poco diferente, mucho más históricamente hablando. Pero hoy entendemos por imperio, según Hauck, un gran experto en lo que son imperios hoy día, dice que es una organización que engloba a pueblos diversos que tenían existencia previa y separada, que se diferenciaban por etnia, nación, cultura y o religión, liderados por uno de estos pueblos o etnias. Eso es un imperio, diversos pueblos que previamente no habían vivido juntos. Es distinto del imperialismo, que históricamente fue muy posterior. Es el dominio de un país sobre otro por medio de la fuerza militar, económica o política. La palabra imperialismo en realidad se utiliza más para hablar de un poco después y se dice que es cuando un país líder tiene mejores sueldos, mejor nivel de vida, mientras que los periféricos son pobres y atrasados. Está relacionado con lo que Lenin decía de que el imperialismo es la fase superior del catolicismo. Problema: cuando en la historia tenemos que juzgar un hecho de este tipo, que ha pasado de un gran poder sobre otros poderes geográficos, sobre otros pueblos, tendemos siempre a volcar un juicio moral. Un juicio moral, cuando realmente son datos históricos que tendrían que estar exentos de juicio moral. Una cosa es lo que a mí, a nivel individual, me parezca esto, y otra cosa es históricamente lo que esto fue, ¿no? Y entonces se denomina malo. Pero sigamos con las definiciones. Según el diccionario de la Academia Española de la Lengua, el colonialismo es un régimen político y económico en el que un Estado controla y explota un territorio ajeno al suyo. Según esto, evidentemente España puede ser un colonialismo con América. Pero yo digo que no. ¿Por qué? Porque en aquel momento, jurídicamente, la cosa era distinta, muy distinta. Los reyes católicos, igual que los reyes portugueses, actuaron con un panfleto legal que les daba teóricamente, en aquel mundo, derecho a hacerlo, aunque hoy lo discutamos. Las bulas alejandrinas, por ejemplo, de 1493 para España, son documentos pontificios que otorgaban el derecho a los reyes católicos para conquistar América con la obligación de evangelizarla. Vamos a ver qué diferencias hay entre colonias y reinos, porque yo creo que lo que España hizo en América fueron reinos, organizar reinos, exactamente igual que el reino de Nápoles o el Milán o el Franco Condado o lo que hizo en los Países Bajos. Vamos a ver estructura administrativa, igualdad jurídica, conciencia ética, matrimonios y cuestiones de distinto tipo. La estructura administrativa de una colonia, de cualquier colonia, del Congo belga, de Australia, en la historia. Hay una explotación económica de un territorio nuevo y el trato con los aborígenes, esto es clave, el trato con la gente que vive allí, sin protección, sin cargos públicos ni derechos, sin autorización para que ejerzan comercio, minería, viaje, sin sistema educativo ni salud para ellos, sin mestizaje, prohibidos los matrimonios mixtos. No se fomentan ciudades, arquitectura, literatura, imprenta, hospitales, universidades. No hay igualdad jurídica ni de condición entre los recién llegados y los aborígenes. Esto es colonialismo. De hecho, uno de los últimos libros que estudia el colonialismo lo dice claramente. Los hábitats de los colonos y de la población local quedaban separados territorial y socialmente. Eso es una colonia. En España
En Indias no ocurrió eso, se mezclaron. Pero vamos a ver cómo era la organización de cualquier lugar de España fuera de la península ibérica. Había reinos, virreinatos, capitanías generales, provincias. Los aborígenes se consideran súbditos. Hay leyes, hay inspección y control. Y de hecho, en cuanto hubo una protesta por parte del fray Montesinos en 1511, que dice: se está matando a los indios, esto no puede ser, se reúnen. El rey reúne a los juristas y se crea el primer cuerpo de leyes en 1512. Después se consulta a los juristas, a los teólogos, qué tengo que hacer en las Indias, cómo puedo organizar las Indias. Una pregunta por parte del rey. Se crean las leyes nuevas, otro cuerpo legislativo para mejorar lo que se había hecho mal antiguamente. Hay juntas de teólogos y de juristas para debatir los temas que surgen en la colonia. Hay juicios de residencia y hay protectores de indios en España. ¿Qué es esto de los juicios de residencia? Es que es clave. Es un procedimiento judicial del derecho castellano e indiano, de manera que al término del desempeño de un oficio público se juzgaban las actuaciones y se escuchaban todos los cargos que hubiera contra ese oficial. Y de hecho Felipe II condenó a alguno a muerte y le privó de todos los derechos y de todos los cargos a alguien que actuó mal en Indias y que en el juicio de residencia se demostró que había hecho mal a los indios. El caso de Diego de Landeras, cualquiera puede buscarlo hasta en internet. Diego de Landeras, destituido por maltrato a los indios en su trabajo. ¿Y qué es esto de protector de los indios? Yo no he visto nunca protector de los colonos en las colonizaciones. Pues desde muy temprano el rey se encargó de que en cada lugar hubiera una persona que estuviera al cargo de que no se maltratara a los indios. Otra cosa es lo que luego ocurría, pero legalmente esto era clarísimo. Esto no es colonialismo, señores. Por otra parte, las Indias no fueron jurídicamente colonias de España, sino reinos de España. Y lo vemos en la igualdad jurídica. La acción de España en Indias provocó guerra, abusos, violencia, terrible, pero había igualdad jurídica establecida muy tempranamente. Y lo vemos cuando Cristóbal Colón se ha traído a unos indios y los está regalando por ahí. Y entonces la reina Isabel se entera y dice: ¿qué poder tiene mío el almirante para dar a nadie mis vasallos? Se prohíbe la esclavitud de los indios tempranísimamente. Se recoge a todos estos indios por mandato de la reina y se los devolvió a sus lugares de origen pasado el Atlántico. Los indios, por otra parte, podían ejercer cargos públicos en Indias. Hay muchos gobernadores que fueron indios, abren negocios, se les reconoce la nobleza. De hecho, a los hijos de Moctezuma se les reconoció la nobleza en España y se les dio un título nobiliario porque eran miembros de la alta jerarquía nobiliaria en sus antiguos territorios. Se curan en los mismos hospitales los españoles y los indios. Y entonces no hubo esclavitud, no hubo genocidio en el territorio español. Sí, hubo esclavitud de los indios, de algunos indios. Porque en aquella época la esclavitud era algo natural. Igual que hoy uno nace perro y otro nace hombre, en aquella época, desde Aristóteles, y ratificado por las leyes de las partidas de Alfonso X el Sabio, por el fuero juzgo, por todas las leyes europeas, no solo españolas, por el Código de Derecho Civil de Justiniano, de los romanos, había un derecho natural a tener esclavos que podían serlo por nacimiento, por los conseguidos en una guerra justa. Si tú en una guerra justa coges personas, puedes hacer con ellas dos cosas, según la ley del momento: matarlas o hacerlas esclavos. Y se pensaba que era mejor hacerles esclavos que matarlos. Eso ya es opinable. Por delitos o por venta de sí mismo. Mucha gente que no tenía para vivir y se vendía a otro: me vendo como tu esclavo para que me des de comer. Murieron muchísimos indios, pero no fue un genocidio. Y lo digo porque es claro que no hubo un exterminio sistemático de un grupo humano por razón de etnia o religión. Y eso es lo que es un genocidio. Pero, por ejemplo, Antonio Espino, que es un catedrático de Historia Moderna muy versado, dice que hubo ejecuciones, mutilaciones, violaciones en la conquista de América. Es verdad,
Es verdad, entre 1500 y 1750 la población de América cayó de 41 millones a 13 millones. Pero no fue genocidio. Murieron de enfermedades, de otras cosas, de abusos, de cambios de población, pero no de persecución sistemática por razones de etnia o de religión. Y de hecho, esto fue muy denunciado por Bartolomé de las Casas y, contemplando lo que Bartolomé de las Casas decía, Carlos V organizó varias reuniones en Valladolid para debatir los hechos, para ver que se llegara a un acuerdo y que se hiciera lo mejor posible el gobierno de aquellos lugares. Porque Bartolomé de las Casas habla de que se pierden, se destruyen, matan, oprimen, queman, despedazan. Es terrible lo que dice que hacen algunos españoles en Indias y que seguro que lo hicieron. Es seguro, porque si lo dicen, y lo dicen varios, pues hay así. Pero, ante eso, la respuesta del rey fue hacer unas leyes nuevas, que hasta en la portada de las leyes se dice: leyes y ordenanzas nuevamente hechas por su majestad para la gobernación y el buen tratamiento y conservación de los indios que se ha de guardar. Esto no es colonialismo. Pero hubo esclavitud. La esclavitud indígena representa un periodo temprano de la negra, porque la mayoría de los esclavos que fueron a América fueron negros, sacados de África, y no siempre por españoles, casi siempre por portugueses. Pero entre 1493 y 1542, que las leyes nuevas prohíben la esclavitud de los indios de nuevo, pues hubo, cuando se cogía rebeldes, por ejemplo en las guerras de Chile de finales del siglo XVI, a los rebeldes se los cogía como esclavos, ¿no? Y aún así Felipe II decía que no se puede esclavizar a los indios. Hay varios decretos con esto. Si uno analiza los datos de la esclavitud, vemos que es en el siglo XVIII donde más esclavos negros se llevaron de África a las Indias. Y sorprendentemente no fue España la que más esclavos negros llevó a las Indias, sino que llevaron mucho más otras naciones que España, pero evidentemente hubo. Este es el mapa de dónde fueron los esclavos a las Indias. Se han corregido las fechas iniciales y hoy se sabe que fueron alrededor de 8,5 millones de personas africanas las que fueron esclavizadas por distintos países europeos en las Indias. Terrible. Y también es verdad lo de la esclavitud de los indios, es un hecho. Pero la monarquía lo prohibió constantemente, salvo en momentos puntuales de una revolución en Indias que, como derecho de guerra, se podía legalmente, según la ley de entonces, esclavizar a un indio. Hay debates sobre la esclavitud y las leyes nuevas las prohíben la esclavitud y la guerra de conquista. La Escuela de Salamanca se hizo famosa por debatir todo lo que tenía que ver con, por ejemplo, la esclavitud en relación con la guerra justa. Molina, Mercado, Ledesma han hecho textos sobre qué condiciones debe un indio poder ser esclavo, por rebeldía, por asesinato. Bueno, es que a un gobernador en Chile en 1599, a él y a todos sus séquitos los descuartizaron y los repartieron por ahí. Entonces, como derecho de rebelión, fueron esclavizados algunos en Chile. Conciencia ética. La monarquía católica, según pienso, es el primer poder que mostró conciencia ética de una acción política. Vamos a verlo. Testamento de Isabel la Católica. Ruego y encargo a los dichos príncipe y princesa, mis hijos, que tengan mucho cuidado con la buena gobernación, paz y sosiego de ellos, y sean muy benignos y muy humanos a sus súbditos y naturales, y los traten y hagan tratar bien, y hagan poner mucha diligencia en la administración de la justicia, a los vecinos y moradores y personas de ellos, haciéndola administrar a todos igualmente, así a los chicos como a los grandes, sin acepción de personas, poniendo para ello buenos y suficientes ministros. Hay una conciencia ética clarísima. Esto no es colonialismo, en mi opinión. Matrimonios mixtos. España permitió y fomentó los matrimonios. La primera ley para decir que se casen los indios con españoles es de 1503, dada por Isabel la Católica. Hubo una muy famosa en 1514, dada por Fernando el Católico. Y así hubo montones de matrimonios mixtos. Garcilaso de la Vega era hijo de un matrimonio mixto. Aquí tenemos cómo se enlazan las familias nobles españolas con los nobles de aquella tierra. Pues un nieto de San Ignacio de Loyola se casa con una
Ñusta, una princesa de aquel lugar, y como un descendiente de San Francisco de Borja se casa con otra. Es decir, hay matrimonios mixtos de todo tipo en España, fomentados desde la monarquía, desde el primer momento hasta el final de la colonización. Esto no es típico de un colonialismo como el inglés. Y de hecho Inglaterra había prohibido los matrimonios mixtos en las colonias. Y una serie de televisión española, Maxit Britain, evoca los primeros matrimonios mixtos hace un siglo en Inglaterra. Esto sí es colonialismo, el prohibir los matrimonios mixtos. El matrimonio interracial solo fue legal en Estados Unidos desde 1967 y en España desde 1503. Esto es colonialismo. Y por último, ciudades, caminos, hospitales y universidades. La acción de España, inicialmente muy violenta, como en todas las guerras. Castilla conquistó militarmente con guerra. Después legisló, pobló, construyó caminos, ciudades, hospitales, monasterios, universidades. Cualquiera puede entrar en la página Legado Hispánico y puede buscar todo lo que España hizo en el mundo en cualquier lugar, desde la división azul de la época de Franco a cualquier cosa que haya hecho España en el mundo. No podemos hacer nada, solamente voy a coger el caso de, por ejemplo, los hospitales. Se hacen hospitales en Indias mientras hay guerra, mientras se está conquistando. El primer hospital que se hace en México es en 1521. En 1521, cuando se está produciendo la guerra. Y es un establecimiento para dar servicio a multitud de personas, sin distinción entre españoles, indígenas y castas, a cualquiera y de forma gratuita. Esto no es colonialismo. Vean el montón de hospitales que se creó. Este espacio son 20 kilómetros. Imagínense lo cerca que estaban unos hospitales de otros, y todos ellos los crearon los españoles. Vean en el Caribe hospitales o en todo el territorio de América del Sur. De hecho, en el siglo XVIII había más camas de hospital por habitante en Lima que en Madrid. Las misiones de Fray Junípero Serra, que enseñó a cultivar, a hacer de todo, y ahora tiran sus imágenes. Por eso toda esta costa está llena de nombres españoles, Los Ángeles, San Francisco, porque lo hicieron españoles. San Junípero Serra, que está canonizado. Esto no es colonialismo. Universidades es un tema muy conocido. 27 universidades hizo España en las Indias antes del siglo XVIII. Antes del siglo XVIII, 27 universidades. Inglaterra hizo en América una universidad, Harvard, 1636. ¡Qué bien! Y si yo les digo que Harvard fue durante 200 años una escuela de Biblia para aleccionar, no se estudió en ella ni derecho, ni medicina, solo Biblia durante 200 años. Los portugueses, ¿cuántas universidades hicieron en Brasil? Ninguna. La primera en Brasil es de 1920. La primera que hizo España en Indias es de 1538. Esto es colonialismo y esto no es colonialismo. Las infraestructuras, por ejemplo, si tú quieres aprovecharte de la gente, no te dedicas a hacer infraestructuras, grandes caminos, el camino real, a arreglar a Capac Ñan, que atravesaba todo el imperio incaico. Pues, por ejemplo, un solo edificio, el que hizo el padre Tembleque en medio de México, 48,22 kilómetros de canales y 6 arquerías en un acueducto que tiene 3 niveles y alcanza una altura de 40 metros. Este es el acueducto del padre Tembleque para abastecer de agua a poblaciones indias. A poblaciones indias, repito. Esto no es colonialismo. Y, por ejemplo, en Filipinas, ¿qué hace España en Filipinas? Según el manual del viajero publicado en 1877, había en toda Filipinas, por cuenta del Estado, es decir, de España,
1.016 escuelas de instrucción primaria para niños y 592 para niñas, concurriendo a ellas 98.761 de los primeros y 78.352 de los segundos, un total de 175.000 alumnos. El documento está en línea, lo pueden ustedes ver. Evidentemente, hacen un balance exactamente de cuántos niños y niñas van a la escuela que España ha organizado para enseñar a los nativos. Esto no es colonialismo. Vamos a ver desde el punto de vista de las constituciones. La primera constitución realmente hecha por españoles, porque la previa la habían hecho en el Estatuto de Bayona, lo hicieron los franceses. La primera, la Constitución de 1812 de España. Capítulo primero. La nación española es la reunión de los españoles de ambos hemisferios. Reunión de los españoles de ambos hemisferios. Constitución de Francia de 1791. Las colonias y posesiones francesas en Asia, África y América, a pesar de que forman parte del Imperio francés, no están incluidas en la presente Constitución. Se ve claramente lo que es colonialismo y lo que no es colonialismo. Lo podemos llamar con la palabra que ustedes quieran, porque habrá que definir a lo mejor las palabras, pero está claro que es una cosa muy diferente, Es evidente. Vamos a poner solo 2 ejemplos más. Se reparte África, como si fuera una cosa de ladrones, y el Congo pasa a Bélgica. El rey de Bélgica, Leopoldo II, hacía cortar manos y pies a los niños del Congo que no recolectaban suficiente caucho. Y, de hecho, hoy en el Congo se venden manos y pies de chocolate como souvenir. Esto es colonialismo. Era un chiringuito privado del rey Leopoldo II. El Imperio Británico. Las imágenes que voy a poner ahora son un poco duras y a lo mejor alguno no quiere mirar. Explico. El Imperio Británico tenía extensión por muchos lugares. Después voy a poner un mapa. Pero concretamente participó Churchill en el genocidio de Bengala, llamado genocidio porque de forma consciente y después de haber consultado mucho y de haberle dicho a mucha gente ¿qué vas a hacer?, este decidió retirar toda la comida de animales, de trigo, de arroz, de los bengalíes para abastecer solo a los soldados y a la colonia. Le dijeron, si quitas eso de allí se van a morir de hambre. Y dijo, no pasa nada, se reproducen, palabras textuales, se reproducen como conejos, más vale que mueran unos cuantos. Murieron entre 1 millón y 3 millones en año y medio. No se sabe cuántos, pero fue consciente. Y aquí están los buitres para comerse a los bengalíes muertos de hambre. El Imperio Británico en India, según las estimaciones de How British Colonial Killed, las estimaciones modernas cifran entre 100 y 165 millones las muertes provocadas por la colonización británica en India debido a las hambrunas más frecuentes y mortales y al empobrecimiento de la población. ¿Qué hizo Inglaterra en Australia? Otra colonia. Australia fue descubierta por el capitán Cook, no era la primera vez, y entonces se decidió que allí vivía mucha gente y decidieron que no vivía nadie, no había personas. Entonces empezaron la colonización del gran continente australiano. Los aborígenes australianos figuraron para el gobierno inglés dentro de la sección Flora y Fauna Silvestre hasta 1967. Hasta 1967 se salía a cazar a las personas y a los niños, a cazar. ¿Qué hizo Inglaterra en el sur de Australia, en Tasmania? Como los colonos se sublevaron, empezaron la matanza en masa, mutilaciones, cortes de manos, de pies, muertes, mortalidad. Pero dieron una norma cuya fuente está en Internet, Colonial Times and Tasmanian, advertencia a los tasmanos.
Y aquí está el texto. Lo decimos inequívocamente. La defensa propia es la primera ley de la naturaleza. El gobierno tiene que retirar a los nativos, si no, serán cazados como animales salvajes y destruidos. Esto es colonialismo. Y esta es una acuarela de la época. De la época. La venganza de los blancos cazando a los aborígenes. Recapitulación final. La Inquisición mató a 1346. Calvino a 500 en 10 años. En Francia, la matanza de San Bartolomé fue brutal. Por brujería, entre 60.000 y 100.000. En Inglaterra, los anglicanos mataron a 264.000 personas, que se dice bien. España, sus reinos tenían leyes, tenían debates jurídicos, se cambiaba la ley para mejorar el futuro. Había juicios de residencia juzgando a los que habían trabajado allí cuando terminaban su trabajo y ya no podían tener represalias sobre los testigos que testificaban de cómo habían ejercido su trabajo. Había defensores de los indios. Está claro que la leyenda negra, a la vista de esto, debería ser sobre la humanidad y no sobre la historia de España. Siento mucho que hayan venido a tener una clase de historia divertida y se vayan con mal cuerpo. Pero esta es la historia y yo creo que tenemos que saberla. El problema, en mi opinión, es que últimamente se hace juicio moral sobre los hechos históricos. Es una cosa que es tremenda. Por ejemplo, la Inquisición y la acción de España en Indias se usan como un argumento político. Si eres de izquierdas, crees que España mató tal. Si eres de derecha, España hizo universidades tal. Las dos cosas ocurrieron. Pero cuándo, cómo y dónde depende. Eso ya depende. Lo que no se puede hacer es lo que está ocurriendo. Es que a las personas que escriben libros de historia les pegan una paliza de muerte en nombre de los aztecas. Marcelo Gullo, por escribir Madre Patria y nada por lo que pedir perdón, fue atacado brutalmente en febrero de este año en nombre de los aztecas. Yo tengo sospechas de que fue mandado por el presidente de México, pero es una sospecha mía privada. Yo voy a mandarle este vídeo al presidente de México y le voy a adjuntar una nota diciéndole: espero a los aztecas, vivo en Salamanca. Perdón. Bueno, apláudanme porque probablemente dentro de poco esté muerta, pero saldrá en los periódicos y será bueno, porque se enterará la gente, porque yo quiero que la gente se entere. ¿Qué hace España en América? Miren la lista de ciudades patrimonio de la humanidad que fueron creadas por los españoles en Indias. No ciudades hubo más de 400 nuevas en el Imperio Español de América, sino ciudades que hoy son patrimonio de la humanidad, es decir, que España gastó mucho dinero para construir allí buenos pueblos. Les pongo la fecha de cada una, de la fundación de cada una. Bien, esto evidentemente no es colonialismo. Nuestro compañero Antonio Espino decía eso, que ha habido ejecuciones, mutilaciones, violaciones durante la conquista. Es verdad. No conozco ninguna conquista, ni de los griegos, los fenicios, los cartagineses, Atila, no conozco ninguna conquista que no haya pasado lo mismo. No la conozco. A lo mejor ustedes sí, yo no. Eso no justifica, es la realidad humana. Pero Antonio Espino analiza, dice: si España conociese bien la conquista de México, entendería ciertas reclamaciones. Puede tener razón. Pero yo le digo a él, primero, no se puede juzgar el todo por la parte. Durante la época de guerra fue terrible, según parece. Sí, debió de ser terrible, pero después no. Y por otra parte, que hubiera quejas, discriminaciones, incumplimiento de leyes, no convierten en inexistente el régimen virreinal, el que fuera un reino, ni su arquitectura administrativa y jurídica. España dio leyes, administración
y justicia a las Indias de la misma manera y con el mismo sentido que lo había en la península ibérica, en Nápoles y en otros territorios dependientes de la monarquía española. Con esto yo no pretendo tener razón. Quiero que alguien me demuestre otras cosas y, si no, luchar para que se digan estas cosas en los libros y no que aparezca, cada vez que aparece la Inquisición, como una persona horrible llena de máquinas de tortura, cuando sabemos que donde menos tortura hubo fue en la Inquisición española, y que lo dicen los ingleses, no lo decimos historiadores españoles, Hallitzer y Kamen. Entonces, pretendo que ustedes piensen, y ahora pretendo que cualquiera que tenga información diferente la ponga en público para que entre todos quizá podamos llegar a alguna conclusión un poco más afinada. Muchas gracias por la atención.